Sergio González Mora, también conocido como Briozoa de la mordida del Anomalucaris, haciendo grandes preguntas a unos pequeños animales, los briozoos del Paleozoico de México. Los briozoos son un grupo de animales con un enorme potencial para ser modelo de estudio de plasticidad fenotípica, la evolución de la colonialidad y la innovación morfológica. Sergio González Mora estudió la licenciatura en biología y la maestría en ciencias biológicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es candidato al grado de doctor por el posgrado de Ciencias Biológicas de la misma universidad, donde su investigación se enfoca en el estudio de las faunas fósiles de briozoos del Paleozoico superior de México. Ha publicado diversos artículos y capítulos del libro en colaboración con otros autores sobre paleontología de invertebrados. Se ha desempeñado como profesor en las carreras de Biología y Matemáticas aplicadas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, administra desde hace 10 años, como les mencionaba, el proyecto de divulgación científica en redes sociales La Mordida del Anomalucaris en las plataformas de Facebook, Instagram y Twitter. Bienvenido, Sergio. Todo tuyo, el estrado. Muchas gracias. Ahora déjenme compartir la presentación. Este, ahí se ve la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, ya está. Todavía no está en modo presentación. Ya está en modo presentación. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecer a la Biosona por la oportunidad de exponer parte, digamos, de nuestras ideas, de nuestros trabajos, de temas que nos interesan acerca de esto tan hermoso que es la ciencia, ¿no? Bueno, hoy voy a platicarles de un tema que he trabajado prácticamente la última década de mi vida, desde mi licenciatura, que muy tempranamente o a mitad de la carrera me encontré con un tema maravilloso y que este tema fue prácticamente resultado de una serie de causalidades que pues han desencadenado pues prácticamente en una década de trabajo científico, de preguntas, de cometer errores, de descubrir cosas, ¿no? Bueno, esta plática se titula Haciendo grandes preguntas a unos pequeños animales. Este era el título como original que quería ponerle, pero como eso de pequeños animales, pues era como difícil saber, pues hay muchos pequeños animales, ¿no? Por eso le puse el apellido de los briozoos del Paleozoico Superior de México. Bueno, déjenme comentarles que yo soy como biólogo de formación y durante mi carrera de biología, pues hay una materia que me gustó mucho, que fue la materia de paleobiología. Y justamente al mismo tiempo que llevé esa materia, por casualidad, en la biblioteca de la Facultad de Ciencias me encontré con este libro, un libro que se llama Vida Maravillosa, escrito por uno de los grandes divulgadores científicos, particularmente de la biología, de la geología, biología evolutiva en general, que se llama Stephen Jay Gould. Este libro me fascinó desde el primer momento que lo empecé a ver, que te empieza a hablar de un concepto que se llama contingencia histórica, que te empieza a hablar que posiblemente muchas cosas en biología no se pueden despegar de su historia, de las cosas que ocurrieron millones de años atrás de ella, que prácticamente el presente es el resultado de montones de eventos, algunos de ellos aleatorios, algunos de ellos imposibles que se vuelvan a repetir. Y a esto se ha referido Stephen Jay Gould con esta palabra de contingencia histórica. Este libro es maravilloso, trae ejemplos de muchos tipos y, por ejemplo, nada más déjenme leerle una frasecita que me encanta a montones del libro que a mí me quedó anonadado. Imagínense leer este libro al mismo tiempo que uno va viendo los temas de paleobiología de dinosaurios, de homínidos, del origen del vuelo de las aves, y de repente uno lee este tipo de citas, ¿no? Que dice, nos quedamos anonadados ante Tyrannosaurus, nos maravillamos ante las plumas de Archaeopteryx, nos deleitamos con cada fragmento de hueso humano fósil del África, pero ninguno de ellos nos ha enseñado tanto acerca de la naturaleza de evolución como un pequeño y extraño invertebrado del Cámbrico llamado Opavinia. ¿Y esto por qué menciona en este caso a Opavinia? Pues Opavinia es un animal que pertenece a esta famosa fauna de la fauna de Burger Shell, que es una localidad que se encuentra en Canadá, una fauna excepcional de montones de organismos, la mayoría de ellos de tejido blando, pero que es representante de un evento prácticamente único en la historia de la vida, de la historia de la vida, particularmente de la vida animal, que es la explosión del Cámbrico.
Ese momento en donde aparecen los ojos, las mandíbulas, montones de interacciones ecológicas, la depredación, el parasitismo. De repente uno ve el fondo del océano y hay organismos que se entierran, uno ve la columna de agua y ve organismos que son capaces de nadar, de flotar. Entonces es una locura, ¿no? Y luego cuando uno empieza a leer que te dicen, vas leyendo en el libro y te dicen, prácticamente en este momento han aparecido todos los planes corporales, con excepción de uno, los briozoos. Entonces fueron de las primeras veces que había escuchado este nombre de los briozoos. Y decía, pues, ¿qué son los briozoos? Y pues fue algo que me interesó mucho, que aproveché mi clase de animales que se en el mismo semestre para explorarlo, ¿no? Y descubrimos que los briozoos son un grupo de organismos coloniales, en su mayoría sésiles, la mayoría van a ser también principalmente marinos, que es un grupo muy abundante en el presente y en el registro fósil. Las localidades de invertebrados marinos son así, montones, montones de briozoos, y uno se da cuenta que prácticamente desde su aparición en el Ordovícico, es decir, un periodo después del Cámbrico, son un componente esencial de las comunidades marinas, ¿no? Entonces fue algo que me sorprendió mucho darme cuenta de este grupo y decir, pues sería interesante preguntarse por qué no apareció en el Cámbrico, ¿no? Entonces fue una de las primeras preguntas que se me hizo hacerle a este pequeño grupo de organismos. Decir, ¿por qué no aparecen en el Cámbrico? Bueno, después pues elegí comenzar a hacer mi tesis de licenciatura acerca de este tipo con este tipo de organismos, tratar de entenderlos y empecé a descubrir maravillas, ¿no? Que descubrir que está formado, digamos, las colonias por individuos que conocemos como zoides. Cada individuo es un clon del otro. Eso dije, es una locura que sean clones. Y que además otra cosa que me maravilla es que además de esto a veces son como medio inmortales, porque cada individuo va creciendo, se muere, pero a la vez deja como el registro y se vuelve a regenerar, ¿no? Se están regenerando constantemente los individuos dentro de la colonia. Entonces son cositas que fueron ahí como diciendo, esto está muy padre. Y bueno, como en todo trabajo científico, pues uno se acerca cada vez a más literatura especializada. Y en la biblioteca había un libro que siempre me llamaba la atención porque una portada hermosa, que tiene ahí una colonia de briozoos, y que además dice, se titula Evolución de los briozoos. Y yo dije, a ver, vamos a ver este libro. Y este libro se me hizo también maravilloso. Lo empecé a abrir, a leer, y de repente uno se da cuenta que si bien el libro no me contesta absolutamente nada de mis preguntas de por qué no aparecieron en el Cámbrico y demás, me pone otras preguntas muy, muy interesantes acerca de los briozoos. Y me di cuenta que en este momento yo había elegido sin querer un modelo de estudio evolutivo maravilloso, ¿no? Un modelo de estudio que me permitía tratar de entender cómo es que surgen las colonias, cómo es que organismos unitarios a través del tiempo pueden desarrollar colonias y que estas colonias se formen con prácticamente una identidad y esta identidad sea capaz de replicarse y replicarse a través de generaciones. En este grupo encontré cosas maravillosas. Por ejemplo, donde cada individuo, cada zoide, tiene su propia ontogenia. Es decir, vean, aquí parte de su larva, la larva se va transformando, ocurre un evento de metamorfosis y tenemos el primer zoide, ¿no? O sea, prácticamente aquí está la ontogenia de un individuo, pero quedamos que eran colonia. Por lo tanto, también tiene otro tipo de ontogenias a nivel colonial que se conoce como astogenia, que es este desarrollo que se va dando a través de cada vez clonarse y clonarse los individuos, ¿no? Entonces esto se me hizo en verdad una cosa padrísima. Pero bueno, y otra cosa que me volvió a volar la cabeza es darme cuenta que cada uno de estos individuos, a su vez, como les había comentado, son clones, pero estos clones, genéticamente idénticos uno de otros, despliegan morfologías distintas. Entonces, en esta colonia de clones, unos individuos, a pesar que tienen el mismo genoma, prácticamente, vean, van a desarrollar individuos que van a ser como de esta forma, donde van a estar los zoides que se van a dedicar a alimentación, otros que van a formar prácticamente como si fuera una agujita, una espina que va a estar por ahí haciendo corrientes. Otros zoides se van a dedicar prácticamente solamente a la reproducción de la colonia. Y entre estos hay uno particularmente que se me hace sorprendente, que son estos zoides que tienen prácticamente como cabecitas de aves. Que aquí véanlo, se puede apreciar aquí en este videíto cómo esta cabecita de ave prácticamente es un zoide que genéticamente es igual a cualquiera de los que están acá, pero
solamente se formó el piquito y está así moviéndose, ¿no? Que tiene una función defensiva, porque prácticamente cuando se acercan microdepredadores que quieran comerse individuos, digamos, este piquito de ave los atrapa a los gusanos y ahí quedan atrapados. Entonces es una cosa impresionante este tipo de morfologías. Y bueno, siguiendo leyendo en la literatura, ¿no? Que El origen de las especies es un libro maravilloso, que uno lo lee en sus primeras clases de biólogo en filosofía e historia de la biología, lo relee en sistemática, lo relee en paleobiología, luego lo volvemos a leer en evolución, y la verdad es que si lo volvemos a leer una vez que ya empecemos a trabajar en nuestros temas de investigación, nos seguimos maravillando a veces de las cosas que llegó a observar Darwin, ¿no? Yo quedé sorprendido que yo estaba fascinado, que encontré, wow, qué locura ver estos oides tan diferentes y hacerme preguntas y demás, pero pues Darwin ya lo había visto y se lo había preguntado, ¿no? En una de las ediciones del origen de las especies, uno puede encontrar esta frase que dice que no es fácil imaginar dos objetos más diferentes en apariencia que una cerda y un vibránculo o avinculario, parecido a una cabeza de ave. Sin embargo, son casi con seguridad homólogos y se han desarrollado un mismo origen común. Entonces, Darwin ya se había dado cuenta de esta diferencia, ¿no? Entonces, esta pregunta, pues también está por ahí. Bueno, a darnos cuenta que los briozoos son coloniales y que están formados por estas camaritas, cada una de diferentes maneras, es como tener un montón de piezas Legos. Y imagínense, con dos piezas Legos, pues puedo formar ciertas figuras. Con cuatro piezas Lego puedo tener un espectro mucho mayor de figuras. Si tengo seis, siete, ocho piezas Lego, pues mucho más, ¿no? Más tipos de figuras. Entonces es una cosa que yo pensaría, pues son infinitas la cantidad de formas coloniales que yo podría formar con estas piezas Lego. Entonces dije, wow, seguramente los briozoos han explorado todo un universo de formas totales, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando uno ve el registro fósil y ve lo que ocurre en las colonias también actuales de briozoos, se da cuenta que los briozoos prácticamente han repetido y han repetido las mismas formas coloniales a lo largo de toda su historia evolutiva. Colonias que van a ser incrustantes, colonias que van a ser en forma de domo, colonias que van a ser ramosas, hasta articuladas, colonias que van a ser medio masivas, gruesas, e incluso colonias que a mí me vuelan la cabeza, como esta que está acá abajo, que son de vida libre. Son colonias que son capaces de moverse, de cambiar de lugar. Yo digo, qué locura que esto pueda ocurrir, ¿no? Y que ocurra a través también de la división de labores. Cómo estos clones dentro de la misma colonia se puedan dividir y decir, a ti te toca esto, a ti esto, y decir verdad, y esto en qué parte del programa ontogenético está no metido, que se decida qué exoides se dedican a mover a la colonia, quién a defender. Entonces aquí salieron mucho más preguntas evolutivas, ¿no? Y bueno, no obstante, pensando que son montones de colonias que se pueden formar o tipos, así que son 13 tipos más o menos que se repiten y se repiten, estos sí presentan ciertas modificaciones en cuanto al tipo de ambiente que van a presentar. Son colonias que prácticamente son sumamente plásticas, es decir, si hay corrientes muy fuertes van a presentar cierta morfología, si hay corrientes que están más protegidos, digamos las colonias, pues van a presentar otra, si están muy protegidas, pues las ramas se hacen prácticamente muy delicadas. Lo mismo ocurre con la exposición a la corriente, van a presentar diferentes tipos de morfología e incluso las temperaturas, ¿no? Es muy padre encontrar en el registro fósil saber que vemos una parte de la colonia son soy de chiquitos, otras muy grandotes, pues ¿qué te habla? Que posiblemente pues, vivía en un ambiente de alta estacionalidad, donde había un momento donde había aguas cálidas y otro momento aguas frías, ¿no? Entonces es una locura lo que nos permiten esto. Y bueno, esas preguntas poquito a poquito me llevaron pues a empezar a enfrentar mi tema de tesis, mi tema de investigación, y entre esto fue pues estudiar el registro fósil de estos organismos, ¿no? Prácticamente fue como entrar a un parque prehistórico, descubrir estas formas, ¿no? Y fue curioso la manera en que empecé a investigarlo. ¿Por qué? Porque empecé con una localidad, déjenme mostrarles, estos son algunos de los ejemplares. Son ejemplares que si se ven así en las imágenes, se ven medio feos, la verdad. Están preservados en lutitas, son moldes. Muchos de los caracteres taxonómicos importantes se perdieron a través del proceso de fosilización de estos ejemplares. Cuando yo se lo mostraba a compañeros briosólogos de otras partes del mundo, decía, oye, yo voy a trabajar con estos briosos, me decían casi que se aviéntalos, no sirven de mucho, pero sin embargo yo dije, no, sí puedo, sí los puedo identificar.
Y pues empecé prácticamente pues de un modo sumamente tradicional, que es estudiar estos organismos a través de la taxonomía, el fijarme, el verlos con lupa, el buscar así cada detallito para empezar a distinguir una especie de otra, ¿no? Eso fue maravilloso porque luego ocurre de que pues nos tenemos tan tachada la taxonomía casi así, ay, como de cuentapatas o algo así, ¿no? La taxonomía es maravillosa y es de los pocos, digamos, caminos que hay en biología para en verdad, conocer un grupo de organismos muy a fondo, porque uno se hace muy sutil, hace una visión muy sutil, muy fina, para distinguir estas diferencias que hay en los fósiles, ¿no? Bueno, esto conllevó, por ejemplo, a que pudiera yo identificar diversos organismos, digamos, de estos fósiles que están en una formación que se llama la Formación Ixtaltepec, que está en Oaxaca, del Carbonífero de México, donde hemos identificado muchas de estas formas, ya, que ya hemos publicado ya en dos trabajitos, y que algo muy padre es que aprovechando justamente su plasticidad fenotípica, pues algo que nos permitió así de forma maravillosa, pues es que notamos que cada género de los briozoos que yo encontré en esta formación, pues corresponde prácticamente a un tipo de ambiente, y cada género pues está en un tipo de ambiente y no está en otro, justamente aprovechando esa plasticidad morfológica, pues pudimos identificar que esa distribución pues nos ayudó a saber qué ambientes había, ¿no? Donde se habían fosilizado estos organismos. Pero bueno, voy a platicarles nada más rápidamente de uno de los descubrimientos que a mí, dentro de todos esos trabajos de la localidad, que más me ha emocionado, que fue el descubrimiento de estas estructuras. Son estos fósiles, ustedes que pueden ver la imagen, está este fósil de Briosó, que de repente yo lo vi, y de repente vi que estaba esto acá enfrente, y yo decía, pues, ¿qué es eso? Seguramente está sucio mi material, ¿no? Hasta tenía ganas de limpiarlo y botarle toda esa pieza. Y sin embargo, uno me empecé a observarlos poquito a poquito en el microscopio y me di cuenta de algo, que no había cámaras y que además esa estructura no era una cosa que un fósil que se había quedado fosilizado enfrente, me di cuenta que estaba conectado a la colonia original. Es decir, que esta colonia tenía como un escudo enfrente de un escudo que lo protegía, ¿no? De repente empecé a revisar más ejemplares y me di cuenta que tenía aún más formas de este tipo de escudos, ¿no? Esta forma que parece como prácticamente un palito y que le sale un anillo ¿cómo se llama? De espinitas, ¿no? Y que estas espinitas están conectadas. Entonces yo me empecé a decir, pues a lo mejor son una nueva especie, ¿no? Pero yo veía la colonia y la revisé y decía, no, es que esta especie ya la tengo y la tengo, ahí tengo más ejemplares. Entonces, ¿qué me surgió en la cabeza? Pues posiblemente es un ejemplo de plasticidad fenotípica, algún tipo de polifenismo, algún tipo de estructura que a lo mejor surge de manera ambiental. Entonces, pues dije, pues vamos a tratar de resolver ese tipo de preguntas. Empecé a hacer como aproximaciones matemáticas, intenté modelar la forma, ver cómo se construye. Empecé a revisar los géneros que existen de briozoos que poseen este tipo de superestructuras así de manera fija, y empecé a compararlos. Y también empecé a leer mucha literatura de briozoos actuales. Y justo en la lectura de literatura científica sobre briozoos de actuales, me di cuenta de algo muy padre. Y es que en el presente muchas colonias de briozoos, cuando aparecen un depredador y durante mucho tiempo les empieza a hacer presión, desarrollan espinas, espinas que les permiten defenderse, ¿no? Como que aumenta su capacidad de sobrevivencia ante la presencia de depredadores. Es decir, es una característica de plasticidad fenotípica, este, que prácticamente solo aparece a través de una señal ambiental, que en este caso son los depredadores, y que pues, mejoran su supervivencia, ¿no? En el caso de los briozoos, cuando están ante una presión de depredador, prácticamente si no tienen las espinas que los defienden, pues solo el 9% de las colonias sobreviven, y el 44% de las que sí se desarrollan espinas son capaces de sobrevivir a estos ataques, ¿no? De las espinas. Entonces dije, wow, qué locura, ¿no? Entonces dije, a lo mejor es un tipo de estos, un tipo de polifenismo, ¿no? Entonces, pues, puedo explicar este tipo de estructuras o escudos que aparecieron diciendo que posiblemente pues fueron generados por la presión de un agente, ya sea un depredador o igual un agente mecánico, una señal ambiental, ¿no?
Pero bueno, uno también pues va teniendo sus lecturas evolutivas y uno descubre hay textos tan maravillosos como los de Coran Waddington. Seguramente varios biólogos ubican más o menos este paisaje epigenético, donde uno echa una canica y cada vez esta canica se va metiendo un canal, es más difícil de moverte a otro canal morfológico, ¿no? Entonces más o menos me di cuenta y dije, y esto también es un análogo a esto, porque en condiciones normales pues uno echa la canica y va que cae y cae la morfología de siempre, pero de repente uno echa la canica y hay una perturbación como una señal ambiental, pues te manda para un canal distinto y posiblemente vas a desarrollar estas morfologías como anormales, ¿no? Y que a su vez, a través de modelos evolutivos, como es el modelo de asimilación genética, uno podría decir es que posiblemente primero viene el cambio morfológico y después el cambio genético, y de esa manera podemos ingresar estas variaciones fenotípicas a la selección natural y con ello explicar el surgimiento de las superestructuras en los géneros donde sí está fijo esto, ¿no? Entonces esto me emocionó muchísimo, ¿no? Y uno empezó a leer y leer en biología evolutiva y uno se da cuenta que estos modelos están planteados ya anteriormente, que son los modelos de genes como líderes, es decir, primero son los cambios genéticos y después los morfológicos, o los genes como seguidores, que los primeros son los cambios morfológicos y después los cambios genéticos. En este caso, me empecé a pensar, dije, y en este caso parece ser que lo que se está defendiendo es que primero son los cambios morfológicos y después los genéticos, ¿no? Y de esta manera, pues, de forma teórica, pues me atreví a generar un modelito para tratar de explicar el surgimiento de este tipo de estructuras muy interesantes, ¿no? De hablar que teníamos variantes que eran inducidas por señales ambientales, unos con las estructuras de defensa, otros sin estas. Estas variantes, pues, van a presentar algunas ventajas, los que la tienen, y otros desventajas, los que no la tienen, y por tal motivo, pues, pueden sobrevivir. Y esto vía selección natural y asimilación genética, pues nos puede dar como resultado el surgimiento de superestructuras, ¿no? Entonces eso para mí fue una locura el plantearte ese tipo de ideas, este tipo de cosas a través de este tipo de preguntas, ¿no? Y bueno, eso es parte de mi tesis de doctorado, este hallazgo que a mí me emociona mucho. Y pues para comentarles que el hacer este tipo de trabajos, pues ¿qué pasó? Pues en lugar de resolver mis preguntas, pues ¿qué generó? Pues más y más preguntas. Lo que me hace también es que el hallar este tipo de cosas, pues me ha motivado y motivado y motivado más a tratar y seguir investigando, ¿no? Sobre los briozoos, hacerme más preguntas y pues seguir preguntándome, así como cuando yo empecé en mi curso de paleobiología, decir si los briozoos aparecieron o no en el Cámbrico, ¿no? Que también de forma curiosa durante mis estudios de doctorado salió un articulito donde nos dicen que sí, que creen que sí hubo briozoos en el Cámbrico y en el Cámbrico temprano, ¿no? Entonces es algo que me ha maravillado en toda esta búsqueda. Y simplemente así como frase que también, con la que estoy totalmente de acuerdo, que no solamente es con los briozoos, sino prácticamente con cualquier grupo de organismos que uno empiece a investigar, es que cualquiera que empiece a observar a los briozoos seguirá haciéndolo, pues su biología está llena de interesantes misterios aún sin resolver. Y esto ha pasado y sigue pasando cada vez que pues, uno sigue investigando e investigando a más de esto, ¿no? Bueno, agradezco la oportunidad de exponer un poquito de estas ideas en este congresito de la Biozona. Y ahí están mis datos de contacto por si me quieren preguntar, hacer algún cuestionamiento, alguna duda. Yo ahí estoy para escucharlos y contestarles y todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sergio. Bueno, en lo que preguntan más cosas, pues vamos a ver qué podemos conversar sin irnos tan técnicos, porque aquí siempre corremos el riesgo de empezar a hablar de cosas muy técnicas con respecto a la evolución, ¿no? Lo que me sorprende más es, bueno, ya tuvimos una plática hace ya 2 años, me parece, ¿no? Sobre estos temas, está por ahí en la Biozona 30, por ahí me parece que hablamos de esto, pero ya ahora vemos que se publicó este artículo de que sí hubieron briozoos en el Cámbrico. ¿Cuál es el estado de esto? ¿Sí quedó como, ya todo el mundo aceptó que sí hubieron briozoos en el Cámbrico? ¿O todavía se Eh, puede? como todo en ciencia, pues se sigue cuestionando, ¿no? El hallazgo de estos briozoos del Cámbrico, yo he visto las imágenes del material
con mi experiencia en los briozoos estoy muy seguro de que sí, sí pudiera ser briozoos. Sin embargo, ha salido una respuesta al artículo que donde dices que son briozoos del Cámbrico, que dicen que no son briozoos, que son algas solamente que están rotas en el pedacito donde están las aperturas, y que dicen que atribuyen prácticamente esa morfología más a un sesgo digamos, en el proceso de fosilización, más a que sean briozoos. Pero yo creo que ahí, en esa respuesta también se comete un error, porque ellos ponen de ejemplo casos de fósiles preservados en compresión carbonosa, mientras que los que reportan los briozoos fósiles están fosfatizados, y la fosfatización es una preservación prácticamente excepcional, donde prácticamente se guardan muchos de los detalles morfológicos. Entonces, yo, pues ahora sí decir creo, o más bien por lo que he visto, por la evidencia, yo creo que sí son briozoos del Cámbrico. Y también con el tiempo, yo estoy seguro que esos briozoos del Cámbrico existen. Quizás a lo mejor no son tan abundantes porque las localidades del Cámbrico, sobre todo las de preservación excepcional, son de ambientes donde prácticamente hay mucho sedimento. Los briozoos son muy sensibles al impacto de partículas, y quizás más, fue mala suerte que los briozoos no vivían en los ambientes adecuados para fosilizarse en el Cámbrico, más que no hubieran existido. Ujú. Entonces fue más una cuestión de ambiental, Sí, porque además sería también complicado la respuesta de por qué entonces aparecieron después y no cuando todos aparecieron, ¿no? Esa sí. es una, se me hace una pregunta más complicada de responder. Miguel Palio Mike dice, excelente charla, Sergio. Hoy aprendí que los griseos en cierta forma también son móviles. Algo que me impresionó ahora que nos mostrabas estos fósiles fosfatizados y así, es que tienen ciertas semejanzas, se asemejan un poco a los fósiles de esponjas que no están tan preservados. Sobre todo hay unos que tienen unas ramificaciones del Cámbrico, que es como, ¿eso será una esponja? Entonces también hay otras posibles interpretaciones a estos fósiles. Bien, a ver si hay más preguntas por ahí. Bien, alguna de las cosas, ya te he preguntado bastante de estos temas porque em, me interesa mucho, pero en términos de el futuro para trabajar con estas cosas, ¿cómo ves la implementación de nuevas tecnologías? Estábamos hablando, por ejemplo, de usar CT scan y, no sé, por ejemplo, sincrotron, este tipo de ya maquinarias grandes para ver a través de las rocas. Es buena pregunta. Hace unos años, cuando yo me preguntaban de los briozoos, yo normalmente decía, es un grupo muy pocamente estudiado. Pero al pasar de esta década, pues me di cuenta que no solamente yo vi y dije, este grupo está chido para estudiar evolución. De repente, pues en varios lados empezaron a surgir laboratorios dedicados a estudiar briozoos fósiles, nada más. O sea, hay laboratorios que se llaman Laboratorio de Briozoos, ¿no? Particularmente uno que está en Oslo. En este laboratorio implementan prácticamente todas las técnicas que uno se pueda imaginar en el estudio de los briozoos fósiles, desde estudios de CT scan, se modela prácticamente toda la colonia, se hacen estudios tipo ciclotrón cuando pues no quieres romper la roca, e incluso encuentras partes blandas de los fósiles de briozoos preservadas a través de estas técnicas. Pero también, digamos, de los que son de locura total, es que hay un programa con inteligencia artificial ya, que uno nada más sube sus fotografías de microscopía electrónica, y la inteligencia artificial te distingue qué tipo de exoide es cada uno y te dice el género y la especie. Y es una locura esto, o sea que sobre todo para los biozoos del Mesozoico, Cenozoico, parece que ya no vamos a estar taxónomos si es que esta tecnología empieza a mejorar cada vez un poquito más. Pero es una locura el avance, y la verdad, yo ya lo veo, o sea, ya una década de trabajo, pues sí se nota lo mucho que avanza la ciencia y la velocidad, que es impresionante. Ujú. Muy bien, y ya para juntarlo un poco con las otras pláticas que estuvimos de matemática, y aquí si alguien más de los participantes quiere agregar algo, estuvimos hablando del uso de las matemáticas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de la aplicación de matemáticas en el trabajo de Briosós? Este, bueno, es que yo y las matemáticas tengo una relación ahí medio profunda.
Yo la matemática creo que está absolutamente en todo. Creo que también fue una de las razones por las que me interesé por el grupo, por las geometrías, decir cómo puedo formar, porque tengo colonias que son totalmente hexágonos y dije, pues quiero modelarlas y empecé a hacer programitas para repetir el patrón hexagonal, ver y decir, ¿y por qué no todas las colonias son hexágonos si el hexágono es muy eficiente? Y cositas así, ¿no? O sea, se me hace dificilísimo separar las matemáticas prácticamente de cualquier aspecto de la ciencia, desde cosas que antes, pues con cosas que se pueden modelar tan fácil como las formas, a cada vez cosas más complejas como pues cuestiones históricas, cosas que tienen que ver con múltiples variables y sobre todo con el desarrollo que antes pues teníamos de los sistemas complejos, que antes veían a la gente de complejidad como que prácticamente parecía hasta pseudociencia hasta cierto punto, pero ahora con las herramientas computacionales podemos hacer todos estos cálculos de sistemas de ecuaciones, de montones de cosas. Y que incluso hay cosas que, digamos, usando las tecnologías de las herramientas de la ciencia de la complejidad, pues nos da resultados, pero que igual a cierto punto sigue siendo una caja negra porque no sabemos qué hizo la computadora para llegar a esos resultados, ¿no? Ujú, exactamente, como hace rato mencionabas de que ya no se van a necesitar más taxónomos, pero se necesita alguien que alimente los datos en primera, que alimente el Sí, modelo. ¿Qué pregunta? Ah, yo tenía aquí una palabra que le aprendí hoy, no le conocía, astogenia. En sistemas, bueno, no me puedo imaginar muy bien cómo se relaciona la astogenia con con la propia ontogenia de los organismos a nivel genético. O sea, son como programas diferentes relacionados de alguna manera. sí, bueno, es una pregunta ahí abierta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Esa información genética, ¿a dónde va, no? O sea, va una información que te va generando la colonia y otra que te va generando al individuo. Sí, a mí eso es una pregunta ahí que tengo, ¿no? Y es una pregunta abierta, digamos, para los biólogos, ¿no? Ujú. Este tipo de cuestiones. Y para, bueno, en general también, ¿no? Para la biología evolutiva, de cómo se van haciendo estas cosas, porque en cierto sentido es como si fueran dos trayectorias paralelas, ¿no? La evolución de los zooides y la evolución de toda la colonia. Sí. Muy interesante.